Desarrolla tu potencial. Define tus metas. Rompe barreras. Construye tu futuro. Comprométete con tu entorno. Transforma realidades y consigue lo extraordinario. Universidad de La Salle Bajío. Vivimos con propósito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la 31ª edición de la Feria Nacional del Libro aquí en León, Guanajuato. Estamos muy contentos, no solamente porque este gran proyecto de promoción del libro, de la lectura y de todo lo que está alrededor nos fue posible a través de las nuevas tecnologías, sino que al mismo tiempo estamos muy contentos porque tenemos ahora a uno de los invitados más especiales que pudimos haber conseguido para esta edición. Es el escritor Edgar Queret, de quien vamos a presentar su obra La penúltima vez que fui hombre bala. Y pues antes que nada, Edgar, bienvenido, esta es tu casa, nos da muchísimo gusto tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. El último lugar que visité antes de la pandemia fue la Ciudad de México. Y todavía tengo muy buenas memorias. Fui en febrero y espero poder regresar pronto. Bueno, pues la Ciudad de México no tiene nada que pedirle a la ciudad de León, Guanajuato, así que aquí tendrás unos brazos abiertos para cuando quieras venir. Déjame decirle a nuestro público que, bueno, Edgar Queret es un escritor insigne de israelí. Ha sido su obra traducida a muchos idiomas, ha recorrido muchas partes del mundo y desde luego en nuestro país es más que admirado. La obra que actualmente de la que vamos a charlar con Edgar tiene un nombre de lo más sugerente y es La penúltima vez que fui hombre bala. Hace un momento platicaba yo con Edgar si podíamos ir desarrollando la idea del libro a través de uno de los relatos principales que forman parte de este libro. Es un libro de relatos y que al principio de ellos, uno de los principales relatos, tiene el nombre de esta misma obra. Uno en estas presentaciones nunca sabe si contar demasiado o contar poco acerca del libro para no estoquearlo. Pero con la venia de Edgar, me gustaría narrar un poco este primer relato para que empecemos a desarrollarlo, si te parece, respecto a cómo se va desarrollando el resto de la obra. Bien. Sí, básicamente es la historia de una persona que trabaja en un circo limpiando las jaulas de los elefantes, los leones, las aves. And one day he gets a suggestion to become the Bulletman because the old Bulletman apparently got wounded and Y un día le sugieren que sea el hombre bala, porque el hombre bala se lesionó y ya no lo pueden disparar por el cañón. Claro. And the owner of the circus explains to the guy that to be shot out of a cannon, you don't need to have any talent whatsoever. You just need to be desperate and depressed enough. And that's why the guy who cleans the cages is the perfect guy to become the Bulletman.
y le explican que no tiene que hacer nada más, que simplemente para que lo disparen por el cañón tiene que ser una persona desesperada y deprimida. Y entonces por eso pensaron que la persona que limpiaba las jaulas sería la persona perfecta para el trabajo. Así es. And when our hero is being shot because the angle of the cannon is wrong, instead of hitting the mark, he rips the tent of the circus and flies it all the way to the Tel Aviv beach and falls into the sea. Y pues el ángulo del cañón estaba mal, entonces no sale hacia la red de contención, sino que sale disparado por la tienda y cae por allá en no sé dónde y pues obviamente se lesiona. All the people in the beach, they clap their hands when they see this man going from the sky and offer him a towel to wipe himself dry. And feeling like a local hero, he walks all the way back to the circus. Y entonces él, pues la gente cuando lo ve, pues se sorprende, se lleva las manos a la cabeza y cuando por fin cae, le ofrecen una toalla para limpiarse y ahora lo tratan como el hombre, el héroe local. Y después de que se levanta, regresa al circo. When he reaches the circus, the owner of the circus is very defensive. He thinks that this guy is coming to fight with him or to argue with him for money. But our guy is only interested in one thing. He wants to be shot again a second time from the cannon. Y entonces cuando regresa al circo, el dueño está ahí, el dueño del circo, y está muy a la defensiva porque cree que esta persona simplemente lo va a atacar, lo va a acusar y va a querer algo de dinero a cambio, pero no, él lo único que quiere es que lo vuelvan a meter al cañón y lo vuelvan a disparar por el cañón. And for me, this is the story about writing. For me, to write a story is like to be shot out of a cannon. Y para mí esta historia es una historia sobre la escritura, sobre escribir obras y libros, porque para mí escribir es como si te dispararan por un cañón. Pues yo creo que aquí la pregunta para ti como escritor, como autor, como creador de estos personajes, sería la de si tú eres quien aprieta el gatillo o tú eres ese personaje que sale volando por medio de la escritura, de la imaginación, para ver a dónde vas a caer. Well, I'm definitely the guy being shot out of the cannon. I think that there's something about the writing process that it always feels Definitivamente soy la persona que le están disparando por el cañón, porque la escritura es algo, cuando escribes un libro no sabes qué es lo que va a pasar, es algo muy riesgoso, no sabes qué te va a pasar a ti, pero igual que la persona que sale por el cañón, cuando escribes algo tienes un nuevo punto, una nueva perspectiva de tu vida, ya no estás adentro de tu vida, sino que estás por encima y puedes ver muchas cosas que antes no veías. Y si tienes suerte, tal vez muchas personas en la playa van a aplaudir si escribes una historia que sea lo suficientemente buena. Bueno, aquí en México mucha gente, si es que está fuera de la playa, ha aplaudido este texto. Y me parece que al mismo tiempo esta primera historia es una metáfora de muchas cosas que pasan en el resto de los relatos de los que está conformado el libro. Lo primero de ello es que el libro son fragmentos de existencias un poco sórdidas, un poco divertidas, un poco extraordinarias dentro de la vida ordinaria. Y me remite al fragmento de este primer cuento del hombre bala, en el que este hombre, mientras está volando, está viviendo muchas cosas. Hay un pasaje hermoso en donde, en el trayecto de su vuelo, él está viendo su vida, está viendo a la mujer que lo está abandonando con su hijo, está viendo un estacionamiento, está viendo personas que se aman, personas que se odian, paisajes enormes, ¿no? Y entonces
es una bala, un hombre bala, que tiene una vista panorámica de la que no tiene control, pero al mismo tiempo es capaz de ver esos fragmentos en la poesía que tiene cada uno de ellos. Y me parece que el libro en general es eso, un vuelo panorámico con tomas, con focalizaciones hacia asuntos cotidianos muy concretos. I agree with you. I think that the lack of control is something that most of the characters in the Sí, book y estoy share. completamente de acuerdo. Y creo que esa All falta de of them control es algo que really todos los are personajes not in del full libro control of their comparten. life. And No I tienen think I control wrote this sobre a book dónde because van. my Y yo subjective feeling is escribí that este I'm not libro really very porque much in control of my own life. yo no tengo mucho control sobre mi propia vida. Entonces inconscientemente lo escribí por eso. Claro. Sí, regresando al ángulo que tiene el cañón, este está fortuitamente dirigido. Pareciera que lo anguló, lo puso un payaso que estaba pasando por ahí y que hace que los hombres salgan volando a ninguna parte. So it makes men just fly around with no direction, with no intent. Yeah, but I think that really that the missing the mark is necessary for any artist because I think that hitting the mark is how we live life. Sí, pero creo que And eso es muy importante para todos and nosotros los it is a very artistas, pragmatic porque aspect es un that aspecto it's muy it's the right pragmático. way to do it. Y creo que es la And I manera think correcta de being an hacerla, artist sentirse is un kind poco of giving perdidos. up Y a un artista pragmatic and leaving it for some eh, kind of a wonderful mistake. deja el pragmatismo por algo un poco más creativo, un poco más ambiguo, me parece a mí. Claro, I have a T-shirt. I have a T-shirt in my home that says the bad decisions make good stories. Tengo una And I playera totally que agree with dice, that. las malas decisiones hacen buenas historias. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Completamente de acuerdo. Creo que uno de mis talentos como escritor es que soy muy bueno tomando malas decisiones. y en ese error hay un acierto y hay un humor que yo particularmente disfruté mucho. Además porque el aterrizaje en el hombre bala fue a una distancia muy lejana de donde había sido disparado. Algunos le aplauden, otros no. Cuando regresa al circo por su dinero, ya no hay nadie. Ya nadie está aplaudiendo. El dueño del circo se enoja porque le dice, ¿por qué no regresaste en el momento adecuado? Aunque te hubieras roto una pierna, tenías que haber regresado y además haciendo parecer que no pasó nada. Pero siempre el aterrizaje es algo doloroso, algo amoroso y algo terrible también en cada una de las historias, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta historia del hombre que tenía un coche aplastado en su casa y que engaña a los hijos de su amante para divertirlos diciendo que si le echan agua, el coche va a crecer. Era el coche del padre, un padre que había sido terrible con él, y cuando menos lo espera, los niños están tirándole agua al auto, a la chatarra que está ahí, inundando la casa, ¿no? Y entonces la mujer, la amante de él, la madre de los niños, se enoja, golpea a uno de ellos, él por defender y tratar de controlar, otra vez tratar de controlar, la tira, la lastima y ella aterriza en el peor lugar. Y así terminan las historias de estos relatos. Son aterrizajes forzosos. Of your book. They are forced landings, in my opinion. Yes, I think, it's funny because I wrote this book before the pandemic, but
Sí, es así, porque yo escribí el libro antes de la pandemia, pero creo que es muy apto para lo que está ocurriendo ahora, sobre lo que realmente hasta cierto punto no tenemos control. Entonces creo que es apto para lo que está pasando con la pandemia. Because what we all share across the globe as human beings is that we are living Porque in a lo world que and a period compartimos that we todos have como no seres control humanos es que estamos over. viviendo en un We periodo de don't tiempo know donde our realmente no future. tenemos control, no We sabemos make qué es lo que va a pasar very en el difficult to futuro. make long-term plans. Es muy difícil And tener I o think hacer that this planes a largo feeling plazo of y creo que loneliness in a world that is esta totally soledad que disorienting vivimos en and el mundo, que puede confusing and ser not consistent, desorientadora it's y really the puede ser spirit of the book. inconsistente, ese creo que es el espíritu del libro. Definitivamente creo que sí. Además de que lo que nos ha revelado la pandemia es que no tenemos control en nuestro propio espacio doméstico. Muchas de las historias que tú narras, que tú escribes en este libro, suceden en espacios muy cotidianos, en espacios muy domésticos, en donde pareciera que es el lugar menos controlable, el lugar menos predecible, ¿no? Y me recuerda un poco a estas nuevas tendencias que hablan sobre la estética de la vida cotidiana. Es decir, cómo cuando a pesar del vuelo descontrolado en el que vamos, focalizamos nuestro espacio doméstico y estamos teniendo una hipervisión, un hiperacercamiento a nuestro propio espacio. Yo me he encontrado con gente que habiendo analizado lo que le pasa en la pandemia, estando tanto tiempo en su casa, empieza a ver la casa de sus padres, por ejemplo, o empieza a ver el pasado. De pronto se encuentra con cosas que hacía mucho tiempo que no veía ahí, ¿no? De pronto se encuentra con retratos que no se acordaba que tenía. De pronto empieza a hacerse preguntas de esto y se da cuenta de que ha llegado a ese espacio doméstico de una manera mucho más accidentada de la que pensaba. Y ahí encuentra poesía. Well, I really think that the strongest power in our everyday life usually is the force of inertia. Yo creo que el poder más grande que tenemos en nuestra vida diaria es el poder de la inercia. Eso creo que nos lleva muchas veces a muchos lugares. Pero lo que pasó es que en la pandemia la fuerza de la inercia se detuvo. Porque todos los días nos levantábamos en la mañana, salíamos de la casa, íbamos a dejar a nuestros niños a la escuela, íbamos a comprar al supermercado, podíamos vivir una vida sin tomar decisiones auténticas. Simplemente hacíamos todo lo que siempre hacemos. Pero ahora con la pandemia todos nos volvimos artistas, porque ahora todos tenemos que conectarnos con nuestra autenticidad. No importa si nos sentimos solos o tenemos curiosidad, lo que sea que estemos sintiendo, estamos en una posición donde estamos obligados a reinventarnos en vez de simplemente ser jalados por el mundo. Claro, claro, inventar nuestro propio espacio. A propósito de eso, no sé si toda esta situación mundial, que por un lado nos ha recluido, por otro lado nos ha unido, porque todos tenemos el mismo problema, cada quien en su forma y en su localidad, pero al final es el mismo problema, ¿te ha permitido pensar en alguna obra que pudiera tener ya más, una relación más inmediata o más directa con este tipo de situaciones? ¿La pandemia te inspira? Very much, very much. I must say that the
Sí, definitivamente me inspira mucho. Los últimos 6 meses han sido los 6 meses más prolíficos para mi vida artística. Creo que cuando se detiene nuestra vida, normalmente es cuando tenemos más ideas, más creatividad. Cuando la vida es fácil, pues simplemente es fácil y no tenemos que llegar a esa creatividad o esa autenticidad. Claro, alguien nos quitó la piel de la inercia y nos estamos relacionando con nuestro propio ser, ¿no? Y además, los que están cerca o los que tenemos cerca nos ven aún más cerca. Pienso, por ejemplo, en esta preocupación que tienen varios personajes de tus relatos, de que los hijos te vean como realmente quieres ser, como un gran volador, ¿no? Un volador que quiere llegar a destinos, a blancos muy concretos, que esas miradas, como aparece en el cuento del niño de la caja, ¿no? El padre dice, no hay cosa mejor que ver a tu hijo admirándote, ¿no? Eso es mejor que muchas otras cosas que dices en el libro. Y entonces, los que estaban ahí un poco como personajes secundarios, que eran nuestra propia familia, de pronto son personajes primarios y nos quedan mucho más cerca la pregunta de qué tanto nos miran y cómo nos miran, ¿no? Hay una constante en tus relatos respecto a la relación padres e hijos. So I try to answer, but I just have to say that right now you have a lot of echo, so it's a little bit difficult to understand. Hay mucho eco. Que hay mucho eco. I think that the relationship between parents and children has always fascinated me. Sí, la relación entre hijos y padres siempre me ha fascinado. I have a very good concept of what does it mean to be me. Porque tengo un muy buen concepto de lo que quiere decir ser yo y un buen concepto de lo que quiere decir ser alguien más. Y los niños están como a la mitad, no son nosotros, pero tampoco son personas completamente extrañas, completamente distantes. Entonces, creo que todas estas relaciones tienen un monólogo interno. Muchas de las cosas que decimos son cosas que les decimos a los niños, son cosas que normalmente nos queremos decir a nosotros mismos y usamos a nuestros hijos como una herramienta para eso. Y por ejemplo, en la pandemia muchas veces veo padres que proyectan sus miedos en sus hijos o que básicamente tratan de eliminar su aislamiento, su soledad a través de sus hijos, o imponer o proyectar muchas cosas con sus hijos. Entonces eso nunca va a ser independiente completamente de la condición del niño. Claro, pero además, por lo que tú narras en varias ocasiones, lo que importa no solamente es lo que le decimos a nuestros hijos o lo que escuchamos de ellos, sino lo que ellos pueden ver y escuchar, lo que nosotros le decimos a otros, como alguien que habla con autoridad o que alguien que habla con heroísmo. Pienso, por ejemplo, en el relato de este hombre que está viendo a uno que va a brincar de un edificio, un suicida. Y entonces el hijo está prendido en sus piernas y él está queriendo convencer a aquel presunto suicida de que no se tire, que no se arroje, mientras que el hijo está queriendo que se arroje porque cree que es un superhéroe y que va a volar, ¿no? Entonces, lo que le preocupa a este personaje no solamente es cómo va a convencer a este hombre de que no se tire, sino cómo, esa es mi interpretación, cómo él está demostrándole a su hijo que es capaz de defender la vida de otro.
para que nuestros lectores y nuestros escuchas se enteren un poco. Yeah, I think it's even more basic than that because he wants to save the man's life, but he also wants to save his child from seeing. Y creo que también puede ser un poco más básico que eso, porque quiere salvarle la vida al presunto suicida, pero también no quiere que su hijo vea que alguien salta y se estampa con el pavimento. Entonces quiere evitarle ese trauma también a su hijo. Entonces también va por ahí. Claro. Y entonces, bueno, tú te conoces mejor que yo la historia, pero tal vez nuestro auditorio no tanto. Y entonces resulta que este hombre sube penosamente hasta arriba con el niño cargando, porque el niño se rehúsa a perder su ángulo de audiencia en ese circo de hombres voladores. Y entonces llegan hasta arriba y con quien se encuentran es con una vecina pelirroja, obesa, gritona, ¿no? Que cree que él va a tirar al niño, ¿no? Y trata de convencerlo de que no suceda. Entonces hay una serie de confusiones y el hombre, el presunto suicida, ya no está. Solamente se enteran de lo que sucedió por el sonido de las ambulancias que está llegando al sitio, ¿no? ¿Qué sucede al final? Un aterrizaje forzoso de ambas partes. El suicida, pues, se convirtió en parte del pavimento y el hombre, su hijo y la mujer pelirroja acaban comiendo un helado, ¿no? Me recuerda un poco, no sé si tú conozcas esta pintura que se llama Ícaro. Es una pintura más o menos antigua, debe ser como del 16 o 17 siglo XVI, que se llama Ícaro. Y es una pintura, no conozco el autor, creo que es anónimo, en donde la gente, la pintura son personajes campesinos, gente que está caminando, un burro que está por ahí pastando, y la pintura se llama Ícaro. Y tú estás viendo campesinos, pero si te fijas bien, en el fondo, de una manera pequeñísima, hay una pequeña mancha y que es Ícaro cayendo del cielo. A nadie le importa, la vida sigue. Lo que le pudimos decir a los otros, lo que para algunos fue un acto heroico o un personaje mítico, a los campesinos ni siquiera, no es que no les importe, es que no lo saben, ¿no? Y entonces creo que un buen resumen de muchas de las historias es que hay estos viajes, estos vuelos de hombres bala, que van por aquí, por allá. Si volteáramos al cielo, veríamos el cielo lleno de hombres bala, pero en el fondo los aterrizajes son forzosos y la vida sigue. Yes, but I think that that for me in the story of the jumping man, it's almost the opposite of the painting of Icarus because Sí, aunque para mí la historia del suicida es prácticamente lo contrario de la pintura de Ícaro, porque tanto el hombre como la señora pelirroja están dispuestos a sacrificar todo, a hacer muchas cosas para salvarle la vida a alguien. Entonces, para mí esa historia es más sobre la empatía, y aunque las personas no se conozcan y tengan diferentes opiniones, diferentes políticas, diferentes religiones, lo que todos compartimos es que todos conocemos el dolor, todos sabemos qué es el dolor y todos vamos a hacer lo que podamos para que las demás personas no sientan dolor. Por ejemplo, si ves a alguien que choca contra una puerta, siempre va a haber una persona, ten cuidado, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y esta es una manera de empatía, y la persona que se pega en la puerta va a tratar de que nadie más se pegue en la puerta otra vez. Claro, y luego comerán helado al final. Tenemos una pregunta de Ángel Ramos, una de las personas que nos está viendo. Saludos, Ángel, y pregunta
si podemos leer próximamente un libro de relatos o un libro de crónicas como su libro 7 años de abundancia con la perspectiva de la pandemia. Muchas gracias, Ángel, por tu aportación. Sí, efectivamente, los vuelos tienen que ver con muchas cosas. No, so I must say that I feel that all my life, my parents and upbringing had prepared me for the pandemic. Y yo lo que quisiera decir es que creo que toda mi vida mis padres y toda mi infancia me preparó para la pandemia, porque yo no crecí en una familia normal. Y mi mamá fue órfana, quedó órfana desde muy niña, y mi papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial como niño. Entonces no nos veíamos tanto como familia, sino un grupo de personas que vivían en los suburbios de Tel Aviv. Y el mundo es algo que es muy impredecible. Mis padres vivían muy bien y de repente llegaron los nazis y todo cambió. Entonces no podemos adivinar qué va a pasar, no podemos saber qué va a pasar. Lo único que tenemos, o lo único que podemos tener, son raíces fuertes, cimientos fuertes, y mis padres siempre me decían que esto podían ser amigos o cosas adentro de nuestra cabeza, pero nada que fuera físico, nada que tuviéramos que cargar en una mochila. Y entonces cuando entré en el encierro que tenemos aquí en la pandemia, tengo las personas que amo y tengo las cosas en mi cabeza y no tengo nada que cargar en mi espalda, entonces estoy completamente listo para la pandemia. Bueno, pues a mí me alegra mucho que haya alguien que por primera vez en este tiempo ya haya escuchado decir que estaba listo para la pandemia. Edgar, yo además quisiera preguntarte un poco más acerca de tus personajes, pero vistos por ti a través de otros. Algunos de tus textos han sido, digamos, traducidos al lenguaje cinematográfico o han sido traducidos a novela gráfica, ¿no? Cuando tú ves uno de estos personajes de los que ya hemos hablado, que estamos preparados y no para la vida y para el vuelo que eso significa, cuando tú ves estos personajes reinterpretados, ¿qué te sucede a ti? ¿Los sientes ajenos, los sientes propios, los sientes que tienen su propia vida y que ya no depende de ti? ¿Cómo vive un escritor el hecho de que sus personajes que salieron de esta maleta imaginaria que tenemos en la cabeza sea traducido por otro en otro lenguaje? For me, it's very, very fascinating, to see a movie adaptation or a theater adaptation. Para mí es fascinante ver una adaptación cinematográfica o en el teatro, porque cuando veo esta obra de arte en el teatro o en el cine, veo cómo alguien más se imaginó mi historia cuando la leyeron. Y por lo menos las adaptaciones que vale la pena hacer, por definición tienen que ser diferentes de la obra original. Entonces, por ejemplo, si se hace una película con base en un libro y la película es idéntica, pues no tiene ningún sentido adaptarla. La película siempre tiene que ser una interpretación de alguien, del texto que haya leído. Por ejemplo, cuando veo Apocalypse Now, el libro y la película son diferentes. En la película vemos a alguien que estuvo en la guerra de Vietnam leyendo un libro y de repente tenemos a la persona, por ejemplo, yo lo comparo con un gin and tonic. La persona es el gin, el libro es el tonic, y yo no veo una adaptación de mi obra esperando ver lo que yo tenía en mente, sino me fascina ver lo que la persona que la leyó
vio o interpretó. called the crazy glue. Tengo una historia que se llama The Crazy Glue, el pegamento loco, que se adaptó a dos diferentes películas. Una fue una comedia romántica y la otra fue una película de terror. Y son dos directores diferentes que leyeron la misma historia. Uno de ellos pensó que era divertida y romántica y el otro pensó que era de terror. Y creo que esto es algo muy natural y muy interesante. Esa es la belleza de la colaboración entre un autor y un lector. Claro, claro. Quienes hemos tenido oportunidad de escribir teatro y al mismo tiempo montar esa obra, porque no todos los dramaturgos pueden montar las obras como directores, vives eso mismo, pero a la inversa, porque tú imaginaste personajes, imaginaste historias, pero cuando lo conviertes al mundo físico de la escena, tú mismo tienes que reinterpretarlo. Entonces es fascinante ver cómo rehabitas esos textos, esas historias, ¿no? Tenemos aquí la pregunta de una de las personas que nos está viendo, Melanie García, y nos pregunta ¿cuál fue y cómo nació la idea de unir todos estos elementos de clones, identidad y Hitler en la obra Tabula Rasa? Hitler, clones and identity in your book. Here it's called Tabula Rasa. Well, I think I'm very much interested in technology, but not in technology itself, but in technology as a way to speak about human nature. A mí me interesa mucho la tecnología, y no la tecnología por sí sola, sino creo que es una manera de hablar sobre la naturaleza humana. Y lo que hacemos los humanos, normalmente, queremos vivir nuestra vida sintiendo que somos superiores a los demás. Por ejemplo, antes las mujeres no podían votar o no podían trabajar, o pues obviamente había la esclavitud, pero nuestra habilidad o nuestra capacidad de sentirse superiores, o de sentirnos superiores a los demás, creo que eso es algo que es parte de nuestra naturaleza. Y entonces en esta historia las personas crean clones, y cuando crean clones, los clones son exactamente como los seres humanos, pero no tienen los derechos de los seres humanos. Entonces los clones pueden ser los negros, los esclavos negros o las mujeres de siglos de antaño. Y lo quiero utilizar esto en una metáfora porque el clon de Hitler básicamente lo hizo un superviviente del Holocausto que quería vengarse de los nazis. Entonces quería hacer un clon de Hitler para poder matar a Hitler. Pero cuando va y conoce al clon de Hitler, se da cuenta de que la misma posición en la que estaban los judíos en la Segunda Guerra Mundial, los clones estaban en esa posición en el siglo XXI. Ellos son los que están siendo perseguidos, acosados, que no tienen derechos. Son los que puedes matar y no es considerado homicidio. Entonces, esa fue una manera de hacer una analogía entre la persecución de los judíos y lo que podría convertirse en el futuro con los clones. Y también el clon de Hitler fue una manera de hablar sobre la libertad de elección, porque cuando se hace el clon de Hitler, pues él no tiene, pensaríamos que él no tiene elección, él va a ser una persona horrible, pero si tiene esa libertad, ese libre albedrío, podría esa persona escoger, puede tomar decisiones diferentes, o puede convertirse en una persona horrible, o puede ser una persona buena. Entonces creo que ese libre albedrío es algo que también está involucrado en esa historia. Claro. Tenemos aquí también un saludo de Charly Reyes Velasco. Él está en la ciudad de Aguascalientes, que es una ciudad muy bonita también por aquí de la región, y te manda muchos saludos, Edgar. Y de Pablo Díaz Cruz,
que está enamorado de Pizzería Kamikaze. Son algunos de los comentarios que vienen acá. Esto que mencionas acerca de qué tanto el otro es quien nos imaginamos, es decir, ese Hitler que fue clon, pero que al mismo tiempo empieza a tener una vida propia, no solamente por su propia voluntad, sino por la manera en que lo entendemos, ¿no? Me recuerda un poco a este otro relato del hombre que pierde la memoria, ¿sí? Este que está recluido en una habitación, que no se acaba de saber exactamente si es una clínica o es un hotel, pero está en observación. Y empiezan a emitirle algunas imágenes de una mujer, y con esa mujer acaba siendo un amante, ¿no? Y después, en otro momento, es a esa imagen de la mujer a la que le están explicando que el otro era la imagen. Entonces yo creo que al final estamos en una lógica en donde todos nos hacemos clones e imaginarios del otro también, ¿no? Well, I think that what we do many times through literature is basically change our point of view. And, you know, Creo que lo que hacemos muchas veces en la literatura es cambiar nuestro punto de vista. Por ejemplo, de repente, si yo estoy escribiendo, me puedo convertir en un estudiante ruso del siglo XIX, o si leo algún libro, Sherlock Holmes, y me vuelvo detective, y vemos el mundo a través de los ojos de diferentes personas. Y creo que en esta historia del hombre que cree que tiene una relación con una entidad de inteligencia artificial solo para descubrir al final que él es la inteligencia artificial y ella es real, creo que es una historia sobre la empatía, sobre nuestra tendencia de siempre pensar en nosotros mismos como lo real, lo validado, y que todo el mundo realmente es algo interior. Y yo soy vegetariano desde que tengo 5 años, y la razón por la cual me convertí en vegetariano es porque cuando alguien me servía carne, de manera instintiva yo pensaba en el proceso de matar, de sacrificar al animal, y yo físicamente sentía el dolor del animal. Me dolía realmente físicamente. Ahora ya no tanto. Cuando era niño lo sentía realmente. Ahora se me ha quitado un poco. Pero creo que en la vida real muchas veces tenemos que ver y percibir, porque con la empatía no vamos a pelear con alguien o matar a una gallina y comérnosla. La empatía nos va a dar problemas, entonces muchas veces bloqueamos la empatía. Pero creo que la literatura y el arte, lo maravilloso de esto es que cuando estamos viendo una obra, leyendo la obra, escuchándola, nos podemos permitir sentir empatía otra vez, porque no estamos en peligro. Entonces todos podemos ver Bambi en la película y llorar cuando muere su mamá, y después salir del cine o de la casa y comer una hamburguesa, porque en la vida real somos unos malditos. Pero de carne de venado. Pero viendo esto podemos disfrutar el arte con ojos más abiertos. Pues Edgar, pues a mí me encanta que esta misma idea de poder ir empatizando con el mundo desde un lugar en donde no corremos tanto riesgo. Bueno, yo he llorado muchas veces con libros, o me he reído, o he sufrido, o he sentido dolor físico. Hay autores que son capaces de hacerte sentir estas cosas. Pues yo me congratulo de haber tenido la oportunidad de platicar contigo y de haber conocido este hombre y esta mente de donde salen estos relatos
que me tuvieron absolutamente entretenido, absolutamente absorto en las reflexiones acerca de la soledad, de la ligereza, diría Kundera, ¿no? de este pensar que el mundo está en otra parte, pero al mismo tiempo encontrando. Creo que en tus historias hay siempre un encuentro significativo y eso siempre es de agradecerse. Se nos empieza a acabar el tiempo. Tenemos por aquí algunas otras preguntas que ya no nos va a dar tiempo, pero te manda a saludar también una admiradora tuya, Cecilia Juárez, y algunas personas más que pues conocen tus libros y que los admiran mucho. Vamos a ir cerrando ya esta conversación, ojalá pudiéramos tener todo el tiempo del mundo. La invitación a que un día nos visites en León está abierta y no sé si tú quieras decir algunas palabras antes para despedirte. Give some words or some remarks before we close this. Yes, what I want to say is that we are living now in a time of pandemic, and I think that with every difficulty, Lo que quisiera decir es que ahora estamos obviamente en un momento de la pandemia y con cada dificultad siempre puede venir una mejora, siempre puede venir una lección, un aprendizaje. Durante el encierro podemos apreciar a nuestra familia más, o tal vez podemos irnos al otro extremo y decir, no saben qué, no quiero volver a ver a mi familia, estoy más feliz así. Y esto también puede ser una oportunidad para imaginar el futuro que queremos para nosotros mismos. Creo que durante una época de caos, esto puede llevarnos a una época de mejoría. Y creo que es importante durante esta pandemia que no nos veamos como víctimas, sino que nos veamos como héroes en una historia, como alguien que tiene control sobre nuestro destino y que puede utilizar estas condiciones tan complicadas que estamos viviendo para aprender lecciones y tomar decisiones que no hubiéramos tomado bajo otras circunstancias más normales. Definitivamente, y creo que tu mensaje es una forma excelente de ir cerrando el trazo de tu propio libro del que hemos platicado, la penúltima vez que fui hombre bala, porque si bien ese hombre fue arrojado por ser el único que podía hacerlo, porque estaba solo y porque nadie lo quería, él decide al final volver a ser arrojado. No es alguien que llega a victimizarse, no es alguien que llega a decir, ¿por qué yo soy el que al que nadie quiere y por lo tanto soy la víctima de la existencia? No, es la difícil decisión, y en tu libro está clarísimo, de querer ser arrojado por la vida y de tratar de asumir ese descontrol como una manera de decir, aquí estoy. Y esa es la frase más elocuente, es la frase más salvífica que pudiéramos tener y la más sensata, porque al final el ángulo del cañón nunca va a ser el que nosotros esperábamos. Así que, pues muchas gracias por esta reflexión, Edgar. Te mando un abrazo desde acá y fue para mí un placer. La próxima vez nos vemos ahí físicamente en León. Excelente. Queridos auditorios, pues estamos cerrando esta transmisión con Edgar Queret, que nos hizo el favor de acompañarnos para platicar de su obra, particularmente del libro La penúltima vez que fui hombre bala, recomendadísimo para todos aquellos que les guste reírse de sí mismos. Muchas gracias, Edgar. Hasta la próxima.